Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 5, Milagros alrededor del lago. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona, y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos, que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra, y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Calmando una tormenta. Lee Marcos 4:35 al 41. ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. Cansado tras un día agotador, Jesús cayó en un profundo sueño mientras viajaban en un bote a la otra orilla del lago, Marcos 4:35 al 36 y 38. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Lee Salmos 104:1 al 9. ¿Cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción de Cristo de calmar la tormenta? El salmista declama, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. La historia registrada en Marcos 4:35 al 41 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. 1. La demostración de poder divino. 2. Temor humano. 3. La exhortación no temas. 4. Las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. 5. La respuesta humana a la revelación. 4 de las 5 están presentes en esta historia. La acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos, el componente correspondiente al temor humano. La pregunta, ¿por qué están así atemorizados? Es el no temas. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico revelación, secreto que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Empuja al lector a responder, supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en Él para todo en tu vida? ¿Por qué tormenta estás pasando en estos momentos? Dios quiere revelarse una vez más para fortalecer tu fe, y para garantizar tu seguridad en medio del dolor, la ansiedad, la desesperación o la pérdida. Dios no ha cambiado. Su poder es el mismo, su gracia es la misma y hará todo para salvarte. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Venciendo a los demonios. Lee Marcos 5:1 al 20. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? En este pasaje encontramos un endemoniado al cual nadie podía dominar, mas sin embargo cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y no solo eso, lo sorprendente es la revelación que hace acerca de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
En el gran conflicto los demonios saben quién es Jesús y de su poder sobre el mal, aun cuando hayan seres humanos que lo ignoren o no quieran reconocerlo. En gran conflicto pronto llegará a su final, cuando Satanás y los demonios sean destruidos. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente, a donde estaban los gadarenos, no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan oído despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, ¿quién fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre? Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús, y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían, Marcos 5, 10 y 12. Obviamente, sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros, número 19, 11 y 16. Los cerdos eran animales inmundos, Levítico 11, 7. En segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús, los demonios matan a los cerdos, 2 puntos para Satanás. Jesús hace el milagro, pero los demonios quieren dañar eso bonito que Dios ha hecho. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, 2 puntos para Satanás, un punto importante, Jesús no permanece donde no lo quieren. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo, 3 puntos para Jesús. Aunque se perdió al ganado, Jesús envía a un hombre no con un sermón o algún grado de teoría. Lo envía transformado por la gracia de Dios, hombre al que todos habían visto en su estado anterior, y que ahora no había forma de refutar el milagro que estaba ante sus ojos. La pérdida de los cerdos fue grande, pero más grande fue el milagro. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Porque al que más se le perdona, más ama. Lucas 7:47. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier situación por la que estés pasando o luchando? No importa lo hundido que estés, cuánto te haya azotado el enemigo, no importa cómo esté tu salud, tu hogar, tus hijos, tu relación con los demás, en Jesús hay poder para vencer. Ante Jesús los demonios caen de rodillas y ya no pueden más contigo. Clama a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo en este momento y Él escuchará tu gemido. En la montaña rusa con Jesús. Venciendo la enfermedad. Lee Marcos 5, 21 al 24. ¿Qué características de Jairo se destacan en particular? Jairo era uno de los principales de la sinagoga, y era un hombre de tanta fe que rogaba a Jesús: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús, ver Marcos 1, 22, 3, 2 y 6, Lucas 13, 14. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. Su ruego resulta comprensible para cualquier padre, su hija está agonizando. Pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el padre rumbo a su casa. Lee Marcos 5, 25 al 34. ¿Qué interrumpe la marcha hacia la casa de Jairo? La marcha hacia la casa de Jairo es interrumpida por la mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Aquí volvemos a encontrarnos con un segundo relato sándwich. 1. Marcos 5, 21 al 24. Jairo busca a Jesús. 2. Marcos 5, 25 al 34. Una mujer es sanada. 3. Marcos 5, 35 al 43. Jesús sana a la hija de Jairo. A pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente insignificante. Alguien le ha tocado, Marcos 5, 30 al 32. ¿No podía haber resuelto eso después? ¿No era más importante la vida de la niña? Pero Dios no ve como vemos nosotros. Si la niña moría, podía resucitarla. Si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual, pensando que un poder mágico la había sanado.
Quizás llegaría a pensar que el poder estaba en el manto y no en Jesús. Sin embargo, fue su fe en Jesús que la sanó. En el relato de la hija de Jairo, Jesús toma a la niña y le dice en arameo, Talita cumi. Marcos interpreta la expresión como niña levántate. Talita significa en realidad, cordero. Se usaba como una designación afectuosa en el hogar, como cuando hoy alguien se dirige a un niño y le dice, campeón o algún término similar. Jesús dice a Jairo y a su mujer que no den a conocer el milagro, sin embargo la identidad de Jesús como Mesías no puede permanecer oculta, y la verdad sale finalmente a la luz. Creer en Jesús es el punto principal en estas dos historias. Para la mujer del flujo de sangre y para Jairo, creer era lo fundamental, Marcos 5:34 y 36. Y también para ti y para mí lo es. Dios está listo para hacer el milagro. Rechazo y aceptación. Venciendo el rechazo y los desafíos. Lee Marcos 6:1 al 6. ¿Por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? La gente decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Suele ocurrir que, cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No así en Nazaret. Aquí vemos lo contrario. Es paradójico. La gente que debió ser más creyente. Sin embargo, el texto deja ver que estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum, ver Lucas 4:23. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia, Marcos 3:31 al 35. ¿Has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús, o tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase por la misma experiencia? Lee Marcos 6:7 al 30. ¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? La misión de los 12 apóstoles consistente en llevar el mensaje de Jesús a todas partes se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. Llegamos al tercer relato sándwich. 1. Marcos 6:7 al 13. Misión de los discípulos. 2. Marcos 6:14 al 29. Muerte de Juan el Bautista. 3. Marcos 6:30. Informe de los discípulos. Jesús propone a sus discípulos un gran desafío, ser enviados a predicar por parejas, tras recibir algunos consejos prácticos, Marcos 6:7 al 10. Mientras ellos predican con libertad, Juan sigue en la cárcel. En contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Dialoguen en tu clase acerca de, ¿por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas como Juan el Bautista sean encarceladas y ejecutadas? La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, Marcos 6:14 al 16 y 29, como ocurriría con Jesús, Marcos 15 y 16. En diferentes lugares del mundo mientras algunos son enviados a la misión, en otros lugares hombres de Dios han sellado su testimonio con su muerte. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús, o tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? Una clase diferente de Mesías. Venciendo la incomprensión. Lee Marcos 6:30 al 52. ¿Qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos, y cómo fue resuelto? En la historia de la alimentación de los 5,000, los discípulos le dicen a Jesús: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar, pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida, pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente, Marcos 6:35 al 38, ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema.
Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar, compara con Juan 6:14 y 15, Hechos 21:38. Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor, una cita parcial de Números 27:17, donde Moisés pide a Dios que designe un sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. Compara con Primer Libro de Reyes 22:17, Segundo Libro de Crónicas 18:16, Ezequiel 34:5 y 6. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, cuanto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida de Cristo. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. No vino a gobernar en un reino temporal, sino a dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. Vino a preparar personas para un reino que no tendrá fin. Un reino donde no habrá miseria, hambre, ni dolor, ni sufrimientos, ni muerte. Para librarnos del poder de Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús salió de su propia comunidad, es decir, de su zona de confort para ir a personas de comunidades gentiles, es decir, pagana. ¿Qué hacemos nosotros para alcanzar a las personas que están más allá de nuestros muros e invitarlas a formar parte del reino de Dios? Dios te bendiga.